aquí empezamos a ver cosas que no son más conocidas. La experiencia de los laboratorios es que aquí hay cosas que son más conocidillas. Toxicidad aguda, cuántas ratas matamos, cuántos peces nos mueren, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no dejan de ser pruebas bastante curiosas, algunas. Y que luego, como decía Jonan, su extrapolación es difícil algunas veces. Es muy fácil dar un dato, relativamente fácil dar un dato. Pero que ese dato sea útil, es realmente el valor añadido que tenemos que dar en los laboratorios. Siempre decimos una frase que es muy típica, no sé si te la recuerdo, luego me comentas. No hay analítica ni buena ni mala a priori. Hay analíticas que cumplen los objetivos del cliente, que el objetivo que se va a utilizar valga. Esto lo podemos sacar a lo que queráis. No lo vestimos igual para venir aquí que para irnos de romería. No es lo mismo hacer un pH para un agua de consumo humano que hacer pues una analítica para ver cómo, pues qué presión de vapor tiene una pintura, que es una mezcla de esas totum revolutum para una persona que lo va a tener que estar aplicando. Es que no os quiero marear con todo esto, porque esto, vamos, es que no pueden cogerlo, la verdad. 28 días, en fin. Y creo que la 444, ahí está, exactamente. Ya son los métodos para la ecotoxicidad. No se come también casi en 200 páginas de este decreto, de este reglamento. Los cuales, como en todo, hay analíticas, hay experiencia sobrada en laboratorios cercanos, pero hay otras que hay que reconocer que, como veremos después, la infraestructura que hay que montar pues es bastante curiosa, como mínimo. Obviamente, si estamos hablando de que vamos a hacer toxicidad aguda en peces, hace falta peces. Eso no tiene secreto. Hace falta peces, su pecera, hay que asegurar cómo son los peces, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene esto nada que ver ni en precios, ni en forma de hacer la analítica, ni en formas a veces de emitir resultados. No tiene nada que ver estas dos últimas partes que hemos visto, que casualmente son las que más se solicitan, con la primera, que son las más históricas y conocidas. Vale. Aquí me parece muy curioso. Me parece muy curioso un tema a la hora de poner, a la hora de hablar de estos temas de análisis y ponerlo en otros contextos, porque como es algo muy normalizado, muy histórico, muy sencillo, muy, vamos, un ABC como es la toxicidad oral, una de 50, matar ratitas, que nos dé 257 mg de ppm, pues yo no conocía, francamente, que había esta dispersión de adjetivos, lo que decíamos antes. Me ha sorprendido muchísimo, no sé si vosotros lo conocíais, pero a mí me ha sorprendido enormemente cómo una cosa que tiene que ser igual de mala, igual tiene que ver también con los usos, o geográficamente dónde o cómo se vaya a poner. Pero en la Unión Europea con esta DB50 es nocivo, en Estados Unidos y Canadá tóxico, en Australia también como nosotros, y en la India y en China, pues ahí queda eso. Sin más ni más. Entonces, como una de dos. O tiene un ADN más así o lo que sea, pero realmente me ha parecido impresionante. India, Australia nocivo, bueno, sin más, esto es una mera anécdota. Bien, vamos a meternos más en la harina de la realización de los ensayos. Como hemos comentado antes, no siempre hay que realizar ensayos, según comenta el artículo 3 del REACH. No llevo reloj, se mueve tiempo, sí, vale. No siempre hay que realizarlo. La información sobre la propiedades intrínseca de las sustancias, como dice el reglamento, se puede obtener por medios diferentes a los ensayos, siempre que cumplan condiciones establecidas en ese anexo que está ahí. Vale. No vamos a entrar al detalle de lo que dice el anexo, pero sí vamos a dar los conceptos básicos que la verdad es que son muy de sentido común. La información ya existe y es fiable. Si existe y es fiable, y somos capaces de demostrar que es fiable, aquí aparte de honrados, tenemos que padecerlo. No vale con una carta firmada por mi gerente que diga juro por mis muertos más frescos que esto a mis trabajadores ninguno me ha cogido la hoja en 40 años. Eso no vale. Hay que hacer unas cosas que realmente, estudios estadísticos, de toxicidad, etcétera, cogerlos para que realmente nos crean y nos den el salvoconducto a hacer ensayos. O no se pueden realizar. Si me realizan los ensayos, porque cuesta mucho dinero, porque puede suponer todo eso que hemos visto antes, esas 400 y pico páginas, 700 menos 200, lo que dé, esas 500 y pico,
adolecen de una cosa, que es muy típico de laboratorio, y es, cuando tú aplicas un procedimiento estándar, que debería ser un café para todos, a una sustancia en particular, además súper específica, porque está hecha para una nanotecnología del copón de la baraja, que hace que únicamente se quede ahí el hierro divalente y que solo se quede durante 3 microsegundos porque es la catálisis que hace falta para no sé qué. Para una situación tan práctica, tan concreta como esa, la aplicación de un procedimiento estándar puede que dé problemas de dinero, por una parte, de seguridad. Hace poco nos comentaba un cliente que hiciéramos un ensayo de granulometría para polvos de aluminio. Pues, en la diana. El polvo de aluminio, pues nosotros hacemos proyección de rayos X. Lo metes agüita y según como sea, te explota. Entonces, pues ahí la aplicación de un ensayo en general a una sustancia en particular, pues te puede dar problemas. Puede que un ensayo en particular te pida que eleves una temperatura para meter un cromatógrafo, para lo que sea, y que a esa temperatura, pues la molécula en particular, pues tenga ciertas, se pueda craquear, se rompa, etc. Puede que no se pueda analizar. O lo que hemos comentado antes, pues el famoso quasar. Esta molécula que yo pongo en el mercado, lo único que se diferencia es que tiene un radical OH, o está más metilada o menos metilada, pero bueno, digamos que es prima hermana de esta, y si la prima es buena, la prima segunda va a tener que ser buena. Eso, que me he sacado casi de una conversación familiar, pues yo no sé si vosotros lo creeríais, pero eso que lo tienes que demostrar químicamente, lo tienes que demostrar con papel. El papel a priori lo aguanta todo, pero es que luego esto hay que venderlo y ponerlo. Entonces, una cosa que os quiero comentar después es que aquí en los laboratorios lo tenemos que mojar a la hora de dar un dato que va a ser utilizado. Bueno, como ya prácticamente estaré fuera de tiempo, los ensayos deben realizarse por laboratorios que tengan las buenas prácticas en laboratorio. Los ensayos se proponen y teóricamente, porque te veo, estás ahí. Y luego tenemos con las BPLs y con ENAC y más cosas. Los ensayos se proponen, deben estar realizados por la ECA y deben estar muy justificados, adecuados a la normativa. No todo vale para todo. Si tú propones un ensayo que no esté dentro de ese grupo de ensayos, de ese pool de ensayos que sí que hay que hacer, tienes que también justificar muy bien por qué lo vas a hacer. No vale todo para hacer todo. Cuando digo Martín me refiero pues que sea los grandes grupos son sustancias de Martín, líquido, sólido, gaseoso, y luego todo lo que nos puede quedar entre medio, viscoso más que uno, menos que otro, fluye, no fluye, etc. Adecuados al rango de medida en el que se espera encontrar el resultado. Los laboratorios no miramos normalmente igual ni trabajamos igual. Si tenemos que mirar por una cosa que nos va a dar un resultado de 50.000, que si nos va a dar un resultado de 50.000, donde ya que sea, igualmente, que nos va a dar dos, tiene unas implicaciones muy serias a la hora de la fisicoquímica, y entiendo que también en temas de toxicidad, y obviamente unos criterios de calidad muy bien especificados. La red de los ensayos con vertebrados, como hemos comentado, se debe evitar, no se puede hacer si ya están hechos. Hay un centro europeo para la evaluación de métodos alternativos, CEMA, que va sacando sus cositas poquito a poquito. Y como os he comentado todo el rato que hay dos partes de hacer ensayos, uno que son los psicotoxicológicos y otro que son los más fisicoquímicos, los bioensayos, para hacer una comparación, son más costosos que los ensayos fisicoquímicos. Son más costosos, pero tampoco los fisicoquímicos en esto crees que se quedan mancos, sobre todo porque hay una responsabilidad asociada. Los bioensayos son menos reproducibles normalmente y trazables en cuestiones de calidad de ensayo que en las pruebas fisicoquímicas. Digamos que el clorhídrico es el clorhídrico y va a estar ahí, va a estar con su cloro, sus hidrógenos y todo. Pero si empezamos a meter los mejillones, los mojojones, el conejo, la rata, el pez, la variabilidad en los especímenes, aunque tampoco os quiero decir en absoluto que haya un albur en cuanto a resultados de los bioensayos. Todo lo contrario, está todo bastante bien controlado, pero es más fácil controlar un ensayo físico-químico que no un bioensayo. Y por supuesto el tema de los plazos de respuesta, plazos de 28 y 56 días, que para nada tienen que ver con los plazos normales de únicamente un ensayo. Bueno, para que veáis aquí, y ya os pido perdón por la cosa esta que os pongo aquí, pero para que sea más que nada ilustrativo, un ensayo alternativo, no creas que esto es realmente un ensayo de los que se quieren evitar. Estos son ojos de vaca. Son ojos de vaca de las que se sacan de los mataderos para ver pues cuán mala puede ser una sustancia, las propiedades oculares. Pues lo que se hace es poner los ojitos de la vaca en diferentes celditas, se le echa por aquí la sustancia
que se quiere mirar lo buena o mala que es, y luego en este aparatito de aquí, bueno, pues se ve realmente, se lanza un rayo, si quiere decirlo así, se lanza un rayo para ver pues cómo ha dejado el ojo de hacer esa emoción. Es únicamente ilustrativo de algunas de las cosas. Todo el mundo ha hecho un pH, todo el mundo ha hecho una prueba de un punto de inflamación, pero esto ya es otra cosa, y no nos metemos, como comentaba, con las ratas, los peces y los mejillones. Bueno, como os comentaba, se solicita que se hagan análisis con buenas prácticas de laboratorio, no me voy a extender. Es un sistema de gestión diferente a lo que son los temas de calidad de laboratorio más históricos. Como veis, el alcance está muy ligado a lo que estamos hablando, físico-químico, autoridad, mutagénicos, etc. En España, quien certifica las BPL, que no ni una acreditación, ni una cantidad nacional de acreditación, como veis ahí, los laboratorios somos muy pesados en la semántica. ENAC nos acredita, igual que acredita pues, a AENOR, que acredita a aquellos que hacen certificaciones. Nosotros emitimos certificados de análisis. Es curioso, aquí la semántica es diferente porque digamos que la BPL no es un sistema de calidad típico de los laboratorios físico-químicos, sino que tiene otra cosa. Digamos que va más a temas de confidencialidad, a temas de que la gente tenga una preparación más específica y de cómo hacer ensayos, cómo demostrar lo bien que se hace. Bueno, estamos en laboratorios en España. Laboratorios acreditados en 2005 hay bastantes. Vais a la página de aquí, pues sacáis muchos de diferentes pelajes, diferentes acreditaciones, etcétera. Menos con las BPLs, hay bastantes menos laboratorios con las BPLs, normalmente ligados al mundo de la farmacología, medicamentos, etcétera, y a centros de investigación, y muy pocos con BPLs acreditados pueden hacer el salto de una gestión de 25 a las BPLs. Nos implica cambios de gestión, la certificación más cara, infraestructura muy diferente según cómo sean los ensayos, precios de mercado para todos estos REACH son bastante diferentes. Y una cosa, a colación de lo que comentaba Jonan, y es que no tiene nada que ver una analítica físico-química normal con un ensayo en cuanto a también lo que es la cualificación de las personas. Y lo vais a entender claramente porque, bueno, es que ricasco ya, así que la TIC es amarilla la TIC, porque un laboratorio al final somos una pieza, un puzzle en todo este sainete del RIS, pero somos una pieza que tenemos que dar datos para que alguien ponga algo en mercado y lo ponga de forma segura. No somos la piedra angular, no creo que lo seamos en absoluto, pero sí que somos quienes estamos dando una serie de informaciones que luego van a ser puestas en estas fichas de seguridad, en las cuales se digan, no te preocupes, esto no pasa nada si lo pones a más de 100 grados. Si por lo que sea nosotros tenemos un fallo, que obviamente no lo tenemos, no lo sabemos tener, como la Bilbao no lo sabemos tener, pues nos van a mirar a nosotros. Oye, claro, eres el pintor, le ha comprado la pintura a quien comercializa, que comercializa en España, a quien se la vende no sé dónde. Al final va a llegar a un sitio en el cual se saca un certificado y dice, no, pero esta pintura, tú puedes estar tranquilamente trabajando con ella 8 horas seguidas, no pasaba nada. Entonces, ahí realmente lo que se paga, entre otras muchísimas cosas, aparte de la infraestructura, aparte de personas que están trabajando con la formación, que tiene que ser muy amplia, multidisciplinar, por supuesto. No creo que haya nadie que domine todo ese grupo de ensayos que nos pide el REACH, y sobre todo responsabilidad en cuanto a que lo que damos tiene, como decíamos antes, tiene que dar respuesta al objetivo en el que se va a insertar ese dato, y es, no pasa nada, no te preocupes, tú puedes estar 8 horas tranquilamente trabajando con esa pintura. En cuanto a laboratorios, pues comentarte que en Euskadi tenemos laboratorios que pueden hacer, obviamente no todo lo que dice ahí. Vienen todas muchas cosas de fuera, es cierto, por varias razones. Primero, pues porque por temas, supongo que de confidencialidad, cuando se hacen datos, o confidencialidad, y sobre todo, y yo como no sé cómo quitarle yo el asunto, lo voy a decir tal y como suena. Y porque creo que en Euskadi no se ha cuidado por parte de la administración el tema de los laboratorios. Otros aspectos se han cuidado bastante bien, pero los laboratorios no se nos han fomentado. Ya lo siento. Estamos ya sobre la hora, un brevísimo turno de preguntas, si las hay. Si no, liberamos la mesa. Esto parece el camarote de los que más. Sin más, muchas gracias a los dos.